Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Mi nombre es John Levy, este es el blog del Capo y hoy vamos a estar hablando, señores, de un caso que ha consternado al mundo en sentido general. Tiene que ver algo con la política, pero también a nivel social. Y es que una reconocida de Ecuador, los Chorones, le habrían quitado a un importante político vida en ese país. Y ustedes saben que aquí en el blog del Capo estamos documentando las principales actividades delictivas de las personas que pertenecen al bajo mundo y que están asociadas a diferentes bandas. Todo para que las personas tomen un ejemplo y sepan dónde termina este camino de maldad. Condenamos fervientemente el hecho de que le hayan quitado la vida a esta persona y documentaremos cómo esta ha operado durante tanto tiempo y cómo el mal a veces triunfa sobre lo bueno. Pero al final esperamos que se imparta justicia y que estos casos no se vuelvan a repetir. Así que desde ahora en adelante, vamos al contenido. ¿Quiénes son los Chorones? Los Chorones es un cartel de sustancias y organización ecuatoriana originario del cantón Chonín, la provincia de Manabí, conformada por dos clicas liderada por Adolfo Macías alias Fito y Las Águilas, liderada por Junior Roldán alias JR. Estos se dedican a la extorsión, baja de personas, sicariato, el tráfico de estupefacientes, entre otros delitos. En la actualidad están presentes en buena parte del territorio ecuatoriano y según la policía son socios en el envío de coca con los carteles mexicanos, especialmente el cartel de Sinaloa, que ya tenemos un video en el canal, la MOB albanesa, la Ndrangheta en Italia y la Cosa Nostra, entre otros carteles. De la Cosa Nostra también tenemos un video en el canal. Sus líderes originales están presos o fueron dados de baja y muchos han formado parte de la lista de los más buscados en Ecuador. Su nombre, Los Choneros, proviene del gentilicio que se usa en la localidad de esa región. En la actualidad, esta palabra, por estar ligada a la clica, sufre una acepción peyorativa y las personas que provienen del cantón prefieren llamarse chonenses. Historia de los choneros. Los choneros surgieron aproximadamente en el año 2005 a partir del tráfico de sustancias en la ciudad de Manta. En su comienzo contaban con 8 integrantes con edades entre 18 a 30 años de edad. Jorge Bismarck Vélez España fue su fundador y primer líder, cual conocían como chonero o Teniente España. Se dice que Bismarck inició como un vendedor de sustancias en los barrios de la ciudad. Al inicio, Teniente España trabajaba para los queseros. Sin embargo, en una fiesta, el jefe de la ganga de los queseros, Carlos Jesús Cedeños Vera, el Rojo o el Quesero, se enemistó con Teniente España, por lo cual el líder de los queseros ordenó darle piso a Teniente España. Esa noche, con la intención de quitar a Teniente España, le dieron de baja a su esposa por error y de gravedad a su hija. Junto con familiares y amigos del bajo mundo, se reunieron para vengar y ahí fue que estos reunidos automáticamente, por ser de la área, obtuvieron el nombre de los choneros. Jorge Luis Zambrano, que en ese entonces era sica o sicario de y por venganza quitaron al hermano del líder de los queseros, Johnny Veri Cedeño Vera alias El Varón, y al hijo del mismo, Cristian Jonathan Cedeño Briones, por lo cual se desató un conflicto entre los dos bandos, de los cuales los queseros quedaron eliminados, pues los choneros los exterminaron. De la ganga Los Choneros sobrevivieron unos cuantos, que le permitió seguir operando con sus actividades del bajo mundo y poco a poco se fueron organizando. Muchos ciudadanos de Chone han cambiado el gentilicio, como mencioné anteriormente, para no ser ligados con los integrantes de esta clica, que el día lunes 28 de diciembre del 2020 a las 6 p.m. su extinto líder Jorge Luis Zambrano alias Rasquiña fue dado de baja en el centro comercial Mall Pacific mientras estaba de compra en una cafetería. Así pasamos a los conflictos y disputas entre las mismas organizaciones. Siempre se ve, señores, que cuando hay un vacío de poder en las organizaciones del bajo mundo, hay un conflicto entre ellos mismos.
Ha pasado, por ejemplo, o está pasando en el cartel Jalisco Nueva Generación en México, donde los chapitos están teniendo un conflicto con Mayo Zambada y compañía para disputarse la posición número 1 dentro de esa organización. Lo mismo ha pasado en el cartel de El Endrangheta, en los Trinitarios, en los Nietas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo ha pasado o pasó aquí en el Ecuador, y vamos a ver cómo los miembros de una misma clica se dividen y tienen conflictos entre ellos para al final terminar uno como el líder máximo. Conflictos y disputas entre la misma organización. El 11 de febrero del 2013, 9 de sus integrantes son protagonistas de la fuga de La Roca, en la cual amordazaron a los guardias y escaparon por el río Daule. Son acusados de contrabando, extorsión y chantaje dentro de las cárceles del país. Además, el Ministerio de Justicia capturó el 18 de febrero a 21 policías y a 4 guardias de la penitenciaría del Litoral relacionados con la ganga, quienes, según fuentes, se encargaban de hacer las extorsiones y servir a la ganga en el exterior. De este conflicto resultaron las bajas de William Humberto Povada Salazar, de 39 años, alias El Cubano, quien fue eliminado y su cabeza fue utilizada para jugar fútbol en la penitenciaría del Litoral durante un motín orquestado por la ganga, por el cual neutralizaron a los miembros del GIR y a sus propios custodios. Darwin Edwin Corozo, alias Negro Jesse, fue apuntalado 8 veces frente a los guardias del Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga, sin esto poder hacer absolutamente nada. El 30 de mayo del 2019, en la penitenciaría del Litoral, 6 integrantes de la ganga, los Gorras, Ricardo Iván Mantilla, de 23 años, Marcelo Capuro, de 37, Cristian Cuenca, de 28, Luis Perales, de 73 y Romero Villón, de 24 años, fueron ultimados en enfrentamiento presuntamente por Luis Felipe Gonzalo Marcano Espín y Bolívar Javier Carrasco, gangueros sentenciados por robo y delitos de chiperos en ese país. Los conflictos entre el grupo no quedaron ahí, pues de la baja de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, extinto líder de las gangas Los Choneros, su sucesor José Macías Villamar, alias Fito, provocó que los subgrupos que funcionaban como parte de Los Choneros se dividieran e iniciaran un nuevo liderazgo. El 23 de febrero del 2021, los subgrupos atacaron a la ganga original de Los Choneros en 3 cárceles diferentes del Ecuador. El Servicio Nacional de Atención Integral SNAI informó la baja de 79 reclusos y decenas de reclusos con laceraciones, que dejó una de las múltiples conflictos dentro de las bandas más horribles en Ecuador y América Latina. De este conflicto, los subgrupos, los Lobos, los Tiguerones, los Chones Killers y los Pipos trataban de disputarse el liderazgo de la ganga. Estas gangas eran divisiones de los choneros y protagonizaban la trifulca carcelaria. Se unieron nuevamente en una estructura en el 2021, lo cual ha sido denominada Nueva Generación como referencia a su relación con el cartel de Jalisco Nueva Generación en México, para disputar el territorio a los choneros y buscar líderes en el mercado del narco en Ecuador. Como mencioné anteriormente, los conflictos dentro de gangas, dentro de clicas, hacen que muchas veces nuevo liderazgo salga. Estos, inteligentemente, como no podían ser los principales en los choneros, buscaron ayuda afuera, y así fue que se unieron al cartel de Jalisco Nueva Generación para hacerle frente a los que antes eran sus patrones o a los que ellos servían. Alianza con el cartel de Sinaloa. Los choneros y el cartel de Sinaloa, la temible alianza que sumergió a Ecuador en una ola de violencia inimaginables anteriormente. Los nexos entre ambos grupos del bajo mundo acaparon la atención luego de las amenazas contra Fernando Villavicencio, candidato presidencial dado de baja en Quito recientemente. El cartel de Sinaloa expandió sus operaciones a Ecuador a principios del 2000. La presencia de los carteles mexicanos en distintas latitudes de América Latina, específicamente en Ecuador, no es algo nuevo, y uno de los que ha estado en la mira de las autoridades de aquel país por casi 20 años es el
el Cartel de Sinaloa, SDS. El nombre de dicha estructura del bajo mundo volvió a ser motivo de intereses el 31 de julio, cuando el candidato a la presidencia Villavicencio denunció haber sido víctima de amenazas contra su vida. Las intimidaciones lamentablemente se hicieron realidad el 9 de agosto, pues fue dado de baja luego de acudir a un mitin en Quito, Ecuador. Según las propias palabras del hoy occiso, el personaje que estaría detrás de las advertencias en su contra era José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de los Choneros, un brazo operativo con el que el Cartel de México ha logrado coordinar sus negocios ilícitos en el Ecuador. Según reportes de las autoridades ecuatorianas, el Cartel de Sinaloa llegó al país en el año 2000 y rápidamente formó alianzas con los Choneros. Sobre la baja del candidato, los presuntos miembros de los Lobos, célula ligada al CJNG, se atribuyeron la baja de Fernando Villavicencio, como vemos en este video. Buenas noches, pueblo ecuatoriano. Venimos a darle este comunicado de parte de nuestro máximo líder, Pipo, y el menor Esteban. Queremos darle en claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares, para financiar su campaña, serán dados de baja. Nosotros, la organización Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra. ¿Por qué el CJNG quiere controlar Ecuador? Ecuador está arriba de Perú, abajo de Colombia y al lado de Bolivia. Por eso es llamada la trifecta de la coca. Desde puertos como Guayaquil se pueden enviar sustancias a México, pero también desde regiones como Cuenca se pueden instalar laboratorios para crear sustancias escondidas en lo profundo de la selva de este país. Ecuador tiene conexiones con México, Estados Unidos y Asia. También puede ser el punto de salida vía terrestre hacia Brasil, de donde salen las sustancias hacia África. O sea, tiene una ubicación geográfica privilegiada. Ecuador juega un papel fundamental en el negocio transnacional de tráfico de sustancias. Los vínculos entre los choneros y la organización del narco mexicano se hicieron evidentes en 2003, cuando la captura de César Fernández, ex gobernador de la provincia de Mavi, que fungía como intermediado entre el SDS, Cartel de Sinaloa, y el grupo del Teniente España. Los tentáculos del CDS en Ecuador alcanzaron incluso al ejército de ese país, pues uno de los principales colaboradores durante la primera década de los 2000 fue el capitán Telmo Castro Donoso, alias el Capi. Bajo su coordinación, el grupo usaba vehículos militares para trasladar coca desde Colombia hasta México. Para el 2013, cuando Telmo Castro fue capturado e ingresado a la penitenciaría del Litoral, los choneros ya habían asumido por completo las operaciones del narco del CDS en el país. En ese entonces, su máximo líder era Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, y aunque los asociados del CDS mantuvieron el control del negocio durante algunos años, Ecuador vivió un súbito incremento en el AMPA con la llegada del Cartel de Jalisco Nueva Generación a la zona, que ha tratado de quedarse con el dominio en su totalidad. Los Lobos y los Tiguerones son células aparentemente apadrinadas por el CJNG, que, como vemos en esta fotografía, una célula de la ganga Los Nietas PR, que tenemos un video en el canal, también está asociada a esta clica. Es algo extraño, pero recuerden lo que pasa. Mucha gente dice, no, que cómo puede haber gente de la ganga de Los Nietas en Ecuador, o cómo pueden haber trinitarios en Colombia o en Panamá, por etcétera. Señores, recuerden que estas clicas, estas gangas en los Estados Unidos, trinitarios, bloods, nietas, que son todos gangas, aunque los nietas constantemente no les gusta que lo llamen ganga, pero lo son, integran a mucha gente de diferentes países. Y pasa lo siguiente: hemos visto constantemente en este canal como, por ejemplo, un trinitario es sacado de esa clica, de una cárcel, por ejemplo en Rikers Island, nunca se pronuncia, Rikers Island, whatever. Toman a alguien de Rikers Island y lo envían a, por ejemplo, una cárcel en el Bronx. ¿Qué pasa?
esta persona llega y evangeliza a los que están en esa cárcel y esa se vuelve una extensión de la clica de los trinitarios, por ejemplo, en la cárcel del Bronx. Lo mismo pasa con las nacionalidades. Un ecuatoriano está en una cárcel o pertenece a una clica, a una ganga en la ciudad de Nueva York, es deportado a Ecuador y él se lleva a esa y le entabla en ese país. Por eso que usted ve ñeta, trinitario, lo que sea en diferentes países. Así mismo que se viven exportando estas personas del bajo mundo. A veces la deportación o el cambio de cárcel de estos miembros de esta clica lo que hace es que amplía su rango de actividad y lo envía a otros sitios en donde ellos también pues al final terminan teniendo más miembros. Guarda esta información para más adelante. Los conflictos entre ambas asociaciones o ambas organizaciones, así como las disputas internas de los choneros, han inundado el país sudamericano, principalmente con los centros o en los centros penitenciarios. Una de las medidas con las que el gobierno ecuatoriano pretendía erradicar a esas gangas fue dispersar a sus líderes y miembros en distintas cárceles. Esto provocó la creación de subgrupos que denotaron aún más episodios. Tan solo en 2021, en los meses de febrero y septiembre, ocurrieron dos de los motines carcelarios más terribles en Ecuador, en los cuales fueron dados de baja aproximadamente 200 personas en enfrentamientos entre gangas. Esta fue la información que te dije que guardara para más adelante. Como simplemente el cambiar a un recluso de una cárcel a otra lo que hace es aumentar su influencia dentro del sistema penitenciario del país. Baja de Fernando Villavicencio. La tarde del 9 de agosto, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue dado de baja durante un mitin en la ciudad de Quito, Ecuador. Después de que el presidente Guillermo Lasso confirmara el magnicidio, las sospechas sobre quiénes serían los responsables apuntaron al cartel de Sinaloa, pues Villavicencio denunció el 31 de julio que había sido amenazado por importantes líderes de organizaciones del país, como veremos a continuación. Fito amenazó a Fernández de quitarlo y a su equipo de seguridad si seguía refiriéndose a él y a su organización. Más tarde, como veremos en este video, los choneros supuestamente se atribuyeron la baja de Fernando Villavicencio. Buenas noches, pueblo ecuatoriano. Venimos a darle este comunicado de parte de nuestro máximo líder, Pipo, y el menor Esteban. Queremos darle en claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares, para financiar su campaña, serán dados de baja. Nosotros, la organización Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra. Fito es el alias con el que se le conoce a José Adolfo Macías Villamar, como hablamos anteriormente, el que ya mencionamos al principio del video. Fito fue detenido por primera vez por delitos de robo. 11 años después fue capturado y sentenciado a 34 años de prisión por narco organizado y baja de personas en el Ecuador. Fito estuvo recluido en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayanas número 2, conocido como La Roca. Desde ese entonces hasta febrero del 2013, Fito y otras 17 reos de alta peligrosidad se fugaron de la cárcel y usaron botes y lanchas para escabullirse por el río Daulé de Ecuador. Sin embargo, su breve periodo de libertad se vio interrumpido apenas 3 meses después, ya que la madrugada del 26 de mayo fue recapturado por la Policía Nacional en su ciudad natal. Según el informe de las autoridades, Fito y su hermano Rojal Javier Macías Villamar, alias Xavi, fueron ubicados gracias a información recibida por los entonces ministros de Interior José Serrano Salgado vía correo electrónico. Tras su captura, Fito fue trasladado a la penitenciaría del Litoral en la ciudad de Guayaquil, la más grande de todo el país. Días antes de la baja de Fernando Villavicencio, el líder de los choneros hizo una aparición pública
mediante un video en la que anunció la tregua de paz con otras células del bajo mundo, incluidas los lobos y los tiguerones, asociadas al cartel de Jalisco Nueva Generación, CJNG. Yo creo que en el Ecuador hay alguien que es dominicano, porque esa banda Los Tiguerones no puede ser que fue una idea de alguien del Ecuador, si es una palabra muy utilizada y muy conocida en República Dominicana, que incluso aquí, cuando ven a un dominicano, a alguien que es de otro país, lo primero que te dice es ¡hey, tiguerón! Así que yo creo que un dominicano está en el Ecuador haciendo daño por ahí, siendo miembro de estas gangas. Choneros desmienten el crimen. Después de que fuera dado de baja el candidato a la presidencia de Ecuador, un hombre señalado como el presunto autor material fue dado de baja horas después. Tenía antecedentes penales ya que previamente había sido arrestado por cargos relacionados con chiperos. Las autoridades anunciaron la captura de 6 presuntos implicados en el hecho. Los detenidos tienen antecedentes penales y sobre 2 de ellos pesaba una orden de captura por un caso de encubrimiento años atrás. Otros apuntan a que este delito fue orquestado por los opositores políticos, candidatos a quienes denunció por corrupción pública años antes. Por ejemplo, el video que vimos anterior, que supuestamente era de los choneros, fue desmentido de la siguiente manera en este video. No se dejen engañar. Nosotros somos el GDO Los Lobos. No nos tapamos las caras. Nadie habla por nosotros. Y sí cumplimos con la paz. Aclaramos y rechazamos el candidato a la presidencia, el señor Fernando Villavicencio. Y dejamos en claro que nosotros jamás somos personas del gobierno o civiles. Y aclaramos que el video que circula en redes sociales, en el cual salen un grupo de personas con sus caras tapadas, con rifles de asalto, haciéndose pasar como miembros de nuestra organización, eso es totalmente falso. Queremos que todo el país lo sepa, que ninguna de estas personas pertenecen a nuestro GDO, Los Lobos. Y con esto queda en evidencia que otros grupos delictivos quieren desestabilizar al país y hacer responsable a otros GDO, como el de nosotros Los Lobos, de la tragedia que está pasando ahora mismo en nuestro país. Le hacemos un llamado a las autoridades que investiguen y den con los verdaderos responsables y no se dejen engañar por personas que hacen videos tapando su rostro para no asumir la responsabilidad de sus actos, que atentan contra la seguridad del Estado y la ciudadanía. Entre los políticos que son sospechosos de haber conspirado para darle de baja a Villavicencio está el expresidente Correa, quien durante su gobierno 2007-2017, Villavicencio fue uno de los mayores detractores y denunció varios casos de corrupción. Fue condenado a 18 meses de prisión por Correa, pero evitó la cárcel tras hacerse prófugo hasta que prescribió el delito en su país. Miren, señores, no es la primera vez que se han dado casos en donde políticos de la oposición utilizan un problema que pueda tener el candidato para darle de baja y culpar a otros o a gente del crimen organizado y del bajo mundo. Los Choneros fue categórico cuando dijo que ellos no tenían nada que ver con la baja de Villavicencio. Y el problema que tenía Villavicencio es que tenía demasiados frentes abiertos, porque él atacaba tanto a los choneros y a la gente del bajo mundo, el cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco Nueva Generación, como también a los corruptos de la oposición. Este incluso llegó a decir públicamente que haría una cárcel y mencionó con nombre y apellido a políticos corruptos que él mismo iba a meter preso. Tras el asesinato de Agustín Imbriago, a decir que con las mafias no se pactan, cuando otros dijeron que se van a reunir con los 10 más buscados y los otros candidatos dijeron que hay que retirarse, el único candidato fue este. Dijo, con las mafias no se pacta. Aunque me amenacen, con las mafias no se pacta. No vamos a pactar, vamos a someterlo con la fuerza de las. Y en mi gobierno, que se escuche bien, la policía sabe exactamente dónde están los mafiosos, pero no interviene. La policía interviene luego de un ataque. En mi gobierno vamos a cambiar las reglas del juego. La policía va a atacar primero. La policía va a intervenir. Vamos a sacarles de sus guaridas a todos los y vamos a ponerles en su sitio, con las en la mano y también con la ley. JohnLavy.com. Las noticias como... Pero lamentablemente son cosas que tal vez nunca vamos a saber.
Déjame saber qué tú opinas de esta historia de los choneros y si Villavicencio, por sus declaraciones y su forma ácida, habría terminado él mismo con su vida, ¿no? Por estas declaraciones. Pero lo que quiero que reflexionemos aquí es lo siguiente, señores. No podemos seguir permitiendo que en el mundo, bajo ninguna circunstancia, alguien que está haciendo un trabajo serio y un trabajo digno como Villavicencio pueda ser amedrentado y que su vida esté en peligro y sea finalizada, ya sea por políticos de la oposición o por gente del bajo mundo. Deja mucho que desear y no es la primera vez. Tenemos el caso en Colombia, pasó en México y ha pasado en otros países, en donde un candidato que tiene la posibilidad de ocupar el primer puesto de su país, pues es eliminado físicamente por gente del bajo mundo. Me gustaría que reflexionamos en este sentido y cada vez más denunciemos estos hechos para que hombres que de verdad están trabajando no sean eliminados por gente que está con oscuras intenciones y operando desde el bajo mundo. Me gustaría leer tus comentarios de este magnicidio que sucedió en el Ecuador y si crees que este crimen no será el último de esta naturaleza, porque cada vez más aumenta la influencia del bajo mundo en nuestros países. Mi nombre es John Levy, este es el blog del Capo. Gracias por suscribirte y compartir. Nos vemos en un próximo video. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Un abrazo grande y hasta pronto.